Bueno, muy bien. Entonces, el tema que corresponde el día de hoy es estructura organizacional. Entonces, cuando hablamos de una estructura, lo primero que a nosotros se nos viene a la cabeza es lo que es un organigrama, que finalmente el organigrama realmente es la representación, ahorita vamos a mirar la representación de toda esa estructura, de todo eso, digamos que orden jerárquico que forma la organización. Entonces, cuando hablamos de la estructura, corresponde realmente a todo lo concerniente de ese esqueleto que compone la organización. Si le damos una definición, es la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización, porque finalmente cuando yo tengo ese esqueleto y lo organizo de acuerdo a cómo lo tengo yo pensado, sea administrador o sea dueño, es la manera como entonces voy a dividir cada una de esas funciones. ¿Listo? Entonces, dentro de las tareas del directivo, llámese gerente, llámese administrador, recuerden que de acuerdo a lo que hemos hablado desde Fayol, una de las actividades es la parte de la organización. Y entre esa organización se encuentra cómo vamos a dividir el trabajo, sea por departamentos, y cómo vamos a mirar esa parte jerárquica, que la jerarquía tiene mucho que ver con lo que es concerniente a la autoridad y al liderazgo, que es el sistema de la sexta unidad. ¿Listo? Bien, entonces, cuando tenemos o cuando hablamos de la estructura misma, permítanme, organizo aquí algo. Qué pena con ustedes, un minutico, yo te lo doy el nombre de este señor Minsberg, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la estructura misma, hay un autor que es demasiado, digamos, importante en este tema, que es Minsberg. Minsberg, digamos que se dedicó toda su vida investigativa a definir todo lo concerniente a la estructura organizacional, pero también al tema de lo que es la autoridad en sí. ¿Listo? Entonces, Minsberg propuso que independiente cuál sea la representación esquemática o independiente cuál sea el organigrama de una empresa, siempre la empresa, bueno, y cualquier tipo de empresa, siempre se iba a componer de estos elementos. Entonces, él inicialmente habló sobre lo que es el lápiz estratégico. El lápiz estratégico quiere decir todas aquellas personas que son directivos de una organización, llámese o presidente, o llámese gerente, o llámese... ¿listo? Hay una línea media que son los encargados finalmente de transmitir esa orden, de transmitir, digamos que esa autoridad que define las directivas y lo transmite a todo un núcleo de operaciones. El núcleo de operaciones es todas las áreas encargadas de realizar las actividades misionales de la organización. Me explico. ¿Qué hace un banco? Hay que Cristian está hablando que trabaja en Bancolombia. Un banco, si entramos a mirar sus funciones, es recibir dinero, captar dinero para ponerlo a producir. Y ese poner a producir es frente a préstamos, principalmente préstamos, tarjetas de crédito, bueno, todo lo que tiene que ver pues con la parte de créditos. Entonces, el proceso misional de un banco corresponde principalmente o el núcleo de operaciones corresponde a esa parte que tiene que ver con la captación y préstamo del dinero. ¿Listo? ¿Qué hace, por ejemplo, una universidad, una institución educativa? Es transmitir conocimiento, aunque también estamos hablando que investiga o también estamos hablando que impacta al medio ambiente externo. Es el núcleo de operaciones o los procesos misionales de una universidad, es todo lo encargado de docencia, de investigación y de extensión, que si bien ustedes han podido escuchar a medida que llevan el tiempo en la universidad, es que esos son los procesos pues, reales que tiene la universidad en sí. ¿Listo? ¿Qué hace, por ejemplo, una empresa de manufactura? Transforma un producto.
una materia prima, un producto. Entonces, ese núcleo de operaciones corresponde a esa parte productiva. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del núcleo de operaciones, Innsbruck lo propuso como la base de toda la organización. Es decir, toda organización se basa principalmente de esos procesos misionales. Sin embargo, dentro de esa estructura de autoridad o estructura como tal, se encuentran dos áreas, una que es el staff de apoyo, que son todas aquellas áreas que si bien no están involucrados directamente en las operaciones o en los procesos misionales, sí son procesos que sirven para apoyar que todo este núcleo de operaciones funcione. Entonces es ahí donde podemos encontrar salud ocupacional, podemos encontrar el área de TIC, pilas, área de TIC, si la organización no es una empresa tecnológica. Es ahí donde podemos encontrar también, dentro del staff de apoyo, podemos encontrar también recursos humanos, financieras, ¿listo? Y el área tecnoestructura corresponde a todas aquellas áreas que finalmente impactan dentro de una organización. Llámese el área de ingeniería, llámese el área de mantenimiento, llámese el área de procesos o el área de calidad. ¿Listo? Hemos dicho, todo lo que tiene que ver con impactar, con optimizar los demás procesos está involucrado en tecnoestructura. Todo lo que le sirve a la organización para realizar su proceso, pues para apoyarse en su proceso, está en staff de apoyo. Y todo lo que tiene que ver con procesos misionales está en núcleo de operaciones. Toda esa estructura, si pueden observar la imagen, está bordeada por unas rayitas que para Mintzberg esas rayitas corresponden a la ideología o a la cultura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, si bien digamos que una organización está conformada por personas y por procesos, siempre debe haber una cultura que es la que finalmente define cómo es la forma de esa organización. Muy bien. Pero entonces, cuando hablamos de la organización en sí, esta no está sola en todo lo que es el espacio o el medio ambiente. Es decir, toda organización, si bien la compone unos elementos internos, que fue los que acabamos de mirar, también está impermeado o está influenciado por algunas personas o algunas influencias a nivel externo, ¿sí? Entonces, lo primero, y aquí está dentro de la gráfica arriba de las directivas, están los propietarios o dueños de la organización o socios de la organización, que si bien, si ellos no están trabajando dentro de la empresa, ellos cada año en lo que es la asamblea ordinaria son los que toman la decisión que puede suceder dentro de una empresa. Entonces, si dentro de esa asamblea los dueños o los socios deciden terminar la empresa, se acabó. ¿Listo? No hay nada que pueda detener. Entonces, digamos que la influencia superior dentro de lo que es una organización que se puede considerar un poco externo porque finalmente son empresas o no trabajan dentro de la empresa, son los socios o propietarios. Pero también tenemos lo que son las asociaciones de empleados. Y esto principalmente es en aquellas organizaciones los cuales cuentan con o pacto colectivo o cuentan con sindicatos. Los sindicatos, dependiendo de las organizaciones, son, digamos que corporaciones que si bien lo conforman empleados de la empresa, se puede considerar que es como una organización aparte, porque finalmente, digamos que no están haciendo actividades que corresponden al proceso de la empresa misma. Sin embargo, ellos tienen un poder o una influencia hacia la misma organización porque ellos son los que pueden inclusive decidir si la empresa entra a paro o no, ¿sí? Entonces es por eso que las asociaciones de empleados son importantes
porque contrarrestan el poder que pueden tener los propietarios dentro de una empresa. ¿Listo? Luego viene entonces lo que es el medio ambiente externo. Mintzberg los diferencia entre los asociados, que son los que finalmente componen ese elemento o esa cadena de lo que es esa industria. Entonces ahí está proveedores, bueno, acá los socios, pero los socios pues está acá. Lo que son proveedores, lo que son competencia y lo que son clientes. ¿Listo? Y hay otros grupos que finalmente es pública en general, gobierno, que hace parte de todo lo que compone una empresa. Si recuerdan tanto en la unidad 2 que hablamos de medio ambiente externo, aquí está definido o está, digamos que definido por Mintzberg, que es oficinas, pues el gobierno, aquí les hace falta lo que es medio ambiente natural, pero está clientes, competencia, proveedores. ¿Listo? Y también en la unidad 3, que hablamos sobre los elementos internos, principalmente la parte de recursos humanos, está inmerso en esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, esas influencias, digamos que puede variar dependiendo del tipo de estructura que maneja la organización. Entonces, cuando hablamos de esa influencia o de esa autoridad, también podemos definirlo como los mecanismos como la empresa coordina o como la empresa funciona. Y esa, digamos que Mintzberg lo definió en 6 maneras. La primera, la más común, es la de supervisión directa, y es que hay un jefe que si bien lo puede delegar a mandos medios, finalmente son los que coordinan o generan esa coordinación. Un mando, digamos que horizontal, perdón, vertical, mando vertical, y es donde finalmente los empleados obedecen lo que el jefe dice. ¿Listo? Pero también está adaptación mutua, y es como en algunas organizaciones los mismos empleados coordinan cómo van a trabajar. Y es ahí donde se define mucho el concepto que es el liderazgo no funcional, sino el personal. Me tocó trabajar en una empresa en alguna vez donde los empleados trabajaban si una persona dentro de ellos decía que trabajaban, o si ese señor decía hoy no vamos a hacer nada porque vamos a entrar en pelea, la empresa ese día generaba, digamos, que algún tipo de eficiencia demasiado baja. Pero entonces, ¿por qué se daba eso? Porque este señor ya lleva su tiempo en la empresa, ya lleva más de 25 años trabajando. Para él, el hecho de estar ahí mismo en planta lo motivaba. Muchas veces se le solicitó o se le dijo que se podía ser promovido a que fuera supervisor o a que fuera jefe, pero nunca quiso. Y además, digamos que tenía esa forma de ser como el papá. Ese se considera el papá de los muchachos, y finalmente era el que uno se daba cuenta que era el que marcaba pues como el ritmo de la organización. ¿Qué da a entender eso? Que él utilizaba, de acuerdo a la experiencia de Mintzberg, él utilizaba la adaptación mutua para coordinar a los compañeros. Un tip: cuando uno es jefe de ese tipo de personas, lo que uno debe hacer es mirar qué es lo que esta persona quiere, volverlo más un aliado a volverlo un enemigo. ¿Listo? Muy bien. Hay otra que es la coordinación por medio de la normalización. Y esa normalización se puede dar por las normas, es decir, muchas organizaciones trabajan, y lo vimos cuando estamos hablando sobre clasificación de cultura, trabajan de acuerdo a lo que los reglamentos o las normas internas están impuestas. Y finalmente los que definen esas normas es el área de asesores, que son los que realmente pues, de ahí. Okay. Hay alguien que está haciendo como la arepa y entonces de silencio. Lo muy bien. Entonces, una forma de coordinar, de acuerdo a Mintzberg, es de acuerdo a las normas o de acuerdo pues, a los reglamentos.
que ahí es donde el gerente no, bueno, puede tomar decisiones en contra de eso, pero finalmente el que manda o tiene la autoridad en sí es la parte de la normación. Bueno, muy bien. Ahí escribieron en el WhatsApp, apaguen los micrófonos, por favor. Sí, me parece importante pues de que, para que no hagamos como tanta bolita. Muy bien. Entonces, normalización. Una por medio de lo que son las normas definidas por los analistas. Pero hay otro tipo de normalización o de coordinación y es por medio de las habilidades. Me explico. Muchas veces las organizaciones contratan empresas externas, contratan personal externo que se vuelven asesores o consultores dentro de una empresa, sea un tema específico o algo pues general. Cuando la empresa contrata ese tipo de personas, esas personas terminan teniendo cierta autoridad frente a los procesos que se van desarrollando. Entonces, cuando eso sucede, eso sucede, una manera de coordinación que se da mientras eso se da, pues mientras que el asesor, el consultor está, es que la autoridad la imparte desde ese lugar. Obviamente, cuando estamos hablando de normalización de las habilidades, es la autoridad que tiene esta persona fue definida o fue transmitida desde la parte ápice estratégica, al igual que el de la norma o reglamento. Si este finalmente no le da ese poder a la norma, finalmente ese no va a funcionar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hay otra que es la de las normas, pero no son normas internas, sino que son, digamos que normas externas o reglamentos externos que son definidos por los gobiernos o definidos por las autoridades gubernamentales que finalmente terminan haciendo coordinación de lo que sucede dentro de la empresa. Y un ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, el tema de la contingencia. Muchas veces las organizaciones sin querer tuvieron que mandar a sus empleados a la casa. ¿Por qué? Porque finalmente no había forma de, pues porque hay una norma que es un decreto que supeditaba el hecho de estar en cuarentena. ¿Listo? Entonces, digamos que esos decretos o esas normas o esas leyes son las que definen finalmente, pueden definir finalmente lo que sucede dentro de una organización. Bueno, bueno, muy bien. Pasamos entonces, queda claro entonces lo que es la estructura misma de Misberg. Bueno, pasamos entonces ya a lo que realmente las personas logran identificar o logran ver de esa estructura, y es el organigrama. El organigrama es una representación esquemática, pues porque finalmente es un esquema, es una gráfica, donde la organización pretende presentar cómo está organizada, cómo está coordinada, tanto jerárquica como funcionalmente. ¿Por qué es importante ese tipo de organigramas? Primero, articula las funciones. Entonces, cuando una persona nueva llega, se da cuenta en dónde está ubicado, cuáles son sus funciones, cuáles son sus jefes, finalmente con quién puede trabajar, en dónde está, digamos, que la autoridad de él en sí. Puede establecer unas comunicaciones formales, es decir, si yo estoy dentro de un área, sé con quién me puedo comunicar dependiendo del tipo de organigrama en el cual pues, tiene la organización. Y finalmente, digamos que es la más importante, puede dar una visión resumida de lo que es la estructura de la organización. Porque si finalmente nosotros vamos a presentar una organización de acuerdo a lo que nos presenta Minsberg, eso termina no dando a entender cuál es la autoridad
las autoridades o el direccionamiento dentro de la empresa misma. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener un organigrama. Entonces, cuando hablamos de organigrama, muchas veces ese concepto va muy de la mano sobre cómo está dividida la organización. Y esa división se da principalmente por departamentos. Entonces, cuando hablamos de departamentos o tipo de departamentalización, es la manera como los organigramas están divididos. Entonces, el primero es un organigrama funcional. Los organigramas funcionales lo que me muestran son cada una de las funciones que tiene la organización. Entonces, como ejemplo, yo les pongo, comparto aquí, les pongo un ejemplo de organigrama funcional. Puede ser este. Si están viendo este, el de Sura. Bueno, entonces, Sí. Sí, este es un tipo de organigrama que se conoce como organigrama radial, es decir, no viene como la representación vertical o como en forma de árbol, sino que viene en forma circular. ¿Qué nos representa este tipo de organigrama? Si bien no está con cada una de las funciones que compone una empresa, porque este en sí nos está representando lo que compone el grupo Sura, que el grupo Sura, como ustedes pues ya les he comentado en algún momento, hace parte o es uno de los grupos que hace parte del grupo empresarial antioqueño, es decir, el grupo empresarial antioqueño es un grupo de empresas donde por allá en los 60, 70 se unieron, empezaron a comprarse o sea, a comprarse acciones entre ellos para fortalecerse y no permitir que empresas de otros lados las compraran. ¿Por qué se dio eso? Un poquito de historia. Como les dije, en los 60, 70, algunos grupos económicos, sobre todo de Bogotá, comenzaron a hacer compra hostil de empresas antioqueñas. No en vano, Antioquia o Medellín principalmente era la ciudad industrial de Colombia en esa época, por lo que entonces, digamos que la mayoría de empresas están aquí en Medellín. Sin embargo, el sector financiero, digamos que la fortaleza financiera del país, estaba y sigue estando pues, en Bogotá. Entonces, grupos, llame Grupo Bolívar, Inversiones Bolívar, bueno, hay otro grupo, pero no me acuerdo su nombre, comenzaron a hacer compras hostiles. Compras hostiles es que hacían disminuir el precio de las acciones y de esa manera compraban para que al final la empresa pues, les tuviera que vender a ellos. ¿Listo? Entonces, lo que fue en esa época la Nacional de Chocolates, Zenú, no me escapa, Banco no, Colombiano no se llamaba en la época era Banco Industrial Colombiano, Argos y Suramericana de Seguros, lo que hicieron fue hablarse entre ellos y empezaron ellos mismos a comprarse las acciones, de tal manera que al final estas otras empresas, estos otros grupos económicos no fueran a comprarlos a ellos. ¿Listo? Eso fue en los 60, sobrevivieron 60, 70 así, y en los 80 ya digamos que esa compra hostil se acabó. Por lo que entonces ellos empezaron fue a mirar otra manera y es, listo, ¿cómo podemos nosotros crecer como grupo? En esa época se les llamaba el sindicato antioqueño, ya hoy en día es el grupo empresarial antioqueño. En los 90, a partir de la apertura económica, fue que empezaron a crecer, pues, y a crecer bastante. Hoy en día, ahorita vamos a mirar cada uno de los aspectos que tienen ellos, pero hoy en día el grupo Sura es lo que vemos acá. Tiene, yo acerco un poquito más. Bueno, tiene todo, eso quedó pixelado. Bueno, tiene todo lo concerniente a seguros, que seguros está todo lo de Suratep, todo lo de, pues aparte de seguros SUPIM, empresarial, autos, bueno, autos, hogar, etcétera. Tiene de fondos de renta, es decir, son fondos de inversiones.
tienen, aunque aquí dice su salud, hoy en día es Salud Sura, tiene todo lo concerniente a las EPS y todo lo concerniente pues, a la salud, y IPS, que también la diferencia está en que la IPS es como la clínica pues, donde prestan los servicios, y la EPS es la que administra esos servicios. ¿Listo? Y todo lo concerniente a seguros que está acá. Educación, pensión, exequial, vida, bueno, todo lo que es seguros en sí. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de organigrama radial porque viene circular y nos presenta, digamos que cada una de las funciones que tiene la organización. Muy bien. Profesor, lo, Hola. no me quedó bien claro eso. Sí, que exactamente no te quedó claro. Es que eso es como decir lo que ofrece cada departamento, digo, cada... No. Sí, pues esa gráfica que vimos representa lo que compone todo el grupo Sura, de acuerdo a funciones. Entonces está la función que ellos tienen como grupo, es que yo lo vuelvo a compartir. El grupo, me escapa, ¿dónde está? Acá. Entonces, todo lo que son las funciones de seguros, entonces está aquí representado como función, como seguros, ¿sí? Pero también todo lo que es, bueno, esto también, bueno, realmente esto debe ser seguros, pero solo para empresas. Esto es como más seguros personales, este es seguro para empresas, que es otra función. Es decir, el Grupo Suramérica, el Grupo Sura, ya no es solo Suramericano, el Grupo Sura, se compone de seguros personales, seguros empresariales o de organizacionales, porque también está lo que son hogares o empresas. Tiene la función de salud, que está compuesta por Salud Sura. Tiene también dentro de salud todo lo que tiene que ver con las IPS, es decir, las unidades que prestan los servicios, pero también lo de seguros, se llama salud ocupacional, que es lo de Suratep. Y además tiene también todo lo de inversiones, fondos de inversiones. Es decir, el grupo Sura está dividido en lo que son las funciones de seguros, de salud, que son estas tres, y de inversiones. ¿Listo? Sí. Listo, muy bien, Jonathan, gracias. Muy bien. Entonces, esa es una manera de representar una estructura y es de acuerdo a las funciones como tal. ¿Listo? Otra es la forma de estructura o de organigrama territorial, donde si bien se presenta cada una de las funciones o de las áreas que componen la empresa, dentro de la misma organigrama se logra evidenciar dónde está la empresa inmersa, en qué parte, en qué territorios se encuentra inmersa. ¿Listo? Entonces, para eso, entonces, vamos a mirar otro ejemplo que es de otra empresa que hace parte del grupo empresarial antioqueño, del GEA, y es el grupo Bancolombia. Entonces, Sura es, digamos que el grupo del GEA que se encarga de la parte de llámese salud, llámese pues, seguros en sí. El grupo Bancolombia hace parte de ese grupo llamado GEA, donde se encarga es de todo lo concerniente a la banca. ¿Listo? Bueno, estos nombres ya están desactualizados, pero igual la composición sigue siendo igual. Entonces tenemos lo que es el presidente, cada una de sus vicepresidencias, pero esto se vuelve una estructura organizacional, territorial, perdón, porque si vemos acá abajo en las unidades de negocio, está definido donde tienen también inversiones. Entonces tienen inversiones en Miami, en Panamá, en Puerto Rico, en Perú. Este Banco Agrícola hace, creo que es de
Costa Rica o de Honduras, bueno, no me acuerdo. Ellos también tienen inversiones en Ecuador, ¿sí? Entonces, cuando dentro del organigrama se presenta en qué territorios se encuentra, se considera que es una estructura organizacional o un organigrama territorial. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes componen el Grupo Bancolombia? Pues todo lo que es la parte de banca aquí en el país está pues reconocido, está lo que es Bancolombia, Valores Bancolombia, que es la encargada de todo lo correspondiente a inversiones en la bolsa de valores, Fiducia Bancolombia, también aquí, bueno, Protección. Protección, que es una empresa encargada de las pensiones, no tengo claro si se encuentra dentro de Bancolombia o si se encuentra dentro del Grupo Sura, pero igual hace parte pues, del Grupo GEA. ¿Listo? Pero también tienen lo que es Leasing Bancolombia, Factoring Bancolombia, entre otras empresas ya afuera pues, del país. ¿Listo? Muy bien. Acá. Entonces, tenemos dos, organigramas funcionales o por áreas, organigramas territoriales. ¿Listo? Hay otro tipo que corresponde a los organigramas de acuerdo a los productos o de acuerdo a las unidades de negocio. Entonces aquí en la pantalla tenemos el ejemplo de PepsiCo en Estados Unidos, donde está dividido por tres, todo lo correspondiente a comidas de snacks, que PepsiCo su dueño sería, o PepsiCo es dueño de la empresa Frito-Lay o PFI, PFI pues no la conozco, o está de bebidas, que está Pepsi, que es la empresa al interior de Estados Unidos, y PepsiCo International, que digamos es la encargada de producir la Pepsi afuera pues, del país norteamericano. ¿Listo? Pero también está restaurantes de ellos que es Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Taco Bell y PFS, que ese no la conozco. ¿Listo? Muy bien. Este es un ejemplo de organigrama por productos o en este caso por unidades de negocio. Es una forma también de representar cómo dentro de mi empresa está distribuido de acuerdo a cada uno de los productos. Otro ejemplo que les voy a compartir es el organigrama por producto de otra empresa que hace parte del GEA y es el grupo Nutresa. Nutresa, digamos que es la empresa que se encarga dentro del GEA de todo lo concerniente a productos alimenticios. ¿Listo? Este Nutresa pues inicialmente o comenzó con la marca o con la empresa Zenú, con la empresa Noel, se me ha olvidado hablar de Noel, y con la empresa nacional de chocolates. Pero a partir de los 90, con el crecimiento o con la compra ya de otras empresas y ellos empezaron a crecer, es que comenzaron, digamos que a diversificar. Entonces, dentro de su división se encuentra todo lo concerniente a carnes frías, todas las marcas o lo que es Zenú, Ranchera, Rica, Pietrán, hace parte de Nutresa. Todo lo encargado de galletería, que está Noel, está Ducales, está Festival, Tosh, Dux, ¿sí? Marcas pues que hay de parte de galletas. Está chocolates, que está Corona, Chocolate, Nusita, Jet, Jumbo, de Jet, Chocolisto, Montblanc, La Especial. Todas estas marcas corresponden a la unidad de negocio chocolates de la empresa Nutresa. Pero también está esto que, ay, no alcanzo a leer qué dice ahí. TM Look, no sé, Luchetti, no sé, realmente ese no alcanzo a identificar qué es ese. Bueno, cafés, que cafés está lo que es sello rojo, con café La Bastilla, Matiz, Café Latitud. Que si entramos a mirar son marcas muy reconocidas de nosotros. Está Comipe Restaurantes, Hamburguesas del Carral, Leños y Carbón. Esta no la alcanzo a identificar. Bueno, Starbucks, pero pilas, Starbucks Colombia. Muy diferente a la empresa Starbucks que se maneja desde Estados Unidos. ¿Listo? Pops,
Bon, Papa John's y Crispy, no sé qué, queso es de donas. ¿Listo? Pero también tienen la parte de helado, que helado acá en Colombia tiene a crema helado, Polet, Aloha, Pocato, pero también tienen helados Donofrio. Helados Donofrio es una empresa de helados de Perú que es muy importante, pues que es muy reconocida. ¿Listo? Y pasta, aquí en Colombia tiene lo que es Doria, Coma Rico y Monticello. ¿Listo? Esto son solamente, digamos que productos que tiene Nutresa, pero productos aquí en Colombia. Adicional de lo que ellos tienen acá o lo que mostramos acá, ellos tienen otras empresas en otras partes del mundo. De hecho, inclusive ellos tienen empresas y productos en Indonesia, que de hecho de la empresa que compraron en Indonesia, que llamaba algo como Nutresa, fue que cambiaron el nombre completo a la organización en sí, al grupo en sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esta es otra forma de organigrama que si vemos no es ni radial y no es en forma de árbol, pero sí me representa de acuerdo a cada uno de las unidades de negocio que lo componen. ¿Listo? Muy bien. Sigamos con la presentación. Bueno, aquí terminamos con esta parte. Muy bien. ¿Preguntas? Yo tengo que, digamos, hay empresas que